Lo primero que regresó no fue un pensamiento, fue un sabor, un gusto químico muerto en la parte posterior de mi lengua, como lamer una batería olvidada durante un siglo. Luego llegó el frío, un escalofrío profundo a nivel celular. Mis párpados estaban pegados con una sustancia viscosa. Los forcé a abrirse, poco a poco, y el mundo estalló en un doloroso blanco. El rostro de una mujer cobró enfoque sobre mí. Estaba iluminada desde atrás por un panel de luz, dándole un halo que no se había ganado. Sus facciones eran afiladas, inteligentes, enmarcadas por cabello oscuro recogido en un moño severo y funcional. Había una calma profesional en sus ojos, pero podía ver las grietas. Una fatiga de alta frecuencia vibraba justo debajo de la superficie, del tipo que se ve en un ingeniero durante la semana final de un lanzamiento agotador. Estaba al límite. Un activo, entonces, uno valioso, pero manejable. «Señor Rojas», dijo. Su voz era firme pero baja, como si temiera que un ruido fuerte pudiera quebrarme. «Damián, ¿puedes oírme?». Intenté responder, pero mi garganta era un desierto. Solo salió un crujido seco y áspero. Estaba acostado en lo que parecía una cubeta poco profunda y moldeada, resbaladiza por un gel frío e inodoro. Cables finos como cabellos eran retraídos de mis brazos y sienes por brazos plateados automatizados. Un trabajo corporativo, de alta gama. Mi última transacción había sido buena, al menos. «No intentes hablar todavía», dijo la mujer, sus ojos fijos en una tableta de datos transparente que flotaba junto a su cabeza, proyectando una cascada de mis signos vitales en un guión azul brillante. «Tu nombre es Damián Rojas. Fuiste colocado en criopreservación en el año 2024. La fecha de hoy». Hizo una pausa, y vi un destello en su compostura, un microtemblor en su mano mientras sostenía la tableta. Era la primera señal de una grieta en su discurso. «La fecha hoy es 4 de mayo de 2222. Los números no cayeron con un golpe emocional, cayeron como un mal reporte de ganancias. 198 años, toda una cartera de activos perdidos, una red de contactos, todos polvo. Mis abogados, mis corredores, mis cuentas offshore, todos borrados por la simple y brutal acumulación del tiempo. Era un inconveniente de una escala colosal, casi hermosa. Ella debió ver el cálculo en mis ojos, no la conmoción que esperaba. Se inclinó más cerca, forzando un tono más suave y ensayado. «Mi nombre es doctora Valeria Montemayor. Soy la bióloga en jefe del Santuario 1. Estás a salvo. Estás en casa». Casa. Una palabra que la gente usaba para venderte algo que no necesitabas. Santuario 1. Logré raspar las palabras, que se sentían ajenas en mi boca. Mi propia voz sonaba más joven de lo que recordaba. El beneficio de tener biológicamente 37 años para siempre. «El último bastión de la civilización humana», dijo. «La línea entregada con una gravedad practicada. El mundo que conociste cayó, no con un estallido, sino con un colapso lento y prolongado. Guerra, falla ecológica, enfermedad. La vieja historia. Para cuando terminó, el aire mismo era tóxico. La mayoría de la humanidad se perdió. Algunos sobrevivieron en la superficie», continuó, sus ojos desviándose hacia una ventana blindada en la pared opuesta. «Pero la toxicidad los cambió. Están modificados, retorcidos por el mundo que mató a sus ancestros. Nosotros, los puros, hemos sobrevivido aquí abajo en entornos sellados y autosustentables como este». Catalogué los términos. Santuario, una compañía holding. Modificados, una línea de producto rival, probablemente defectuosa. Puros, el branding de su propia facción. Todo era solo un discurso de ventas disfrazado de lenguaje de supervivencia. «Por generaciones, hemos perdido terreno», dijo Valeria, su voz finalmente quebrándose con algo genuino. El agotamiento que había notado antes se convirtió en una desesperación cruda e indisimulada. «Nuestro acervo genético es demasiado superficial. Sufrimos del síndrome de colapso genómico, una decadencia progresiva. Nos estamos extinguiendo, Damián. Necesitábamos un reinicio, un genoma limpio,
sin contaminar, de antes de la caída. Buscamos durante décadas y luego te encontramos a ti. Me miró entonces, y la calma ensayada había desaparecido. En su lugar había una esperanza primitiva y cruda. El tipo de mirada que un incauto tiene justo antes de firmar en la línea punteada, convencido de que estás a punto de salvarle la vida. Tu ADN es la clave, susurró. Lo llamamos el Proyecto Salvación. Con tu plano genético podemos crear un suero, una cura que pueda reparar nuestro código dañado y tal vez algún día incluso revertir las mutaciones en la superficie. No eres solo un hombre, señor Rojas. Eres el futuro de la raza humana. La miré a los ojos. El futuro de la raza humana. La startup definitiva. Capital. Un solo vial de mi sangre. Mi rol. Fundador, CEO y único activo indispensable. Y esta mujer, esta doctora brillante y desesperada, Valeria Montemayor, con el peso de todo su mundo aplastándola. Ella era mi nueva ingeniera líder. Construiría lo que yo le dijera. Solo tenía que hacerle creer que era idea suya. Le di mi mejor sonrisa, la que reservaba para cerrar un trato. Bueno, doctora, dije, mi voz recuperándose lentamente. Parece que tenemos mucho trabajo por hacer. Una semana. Me dieron una semana para que mi cuerpo recordara que estaba vivo. Una semana de pasta nutritiva insípida, evaluaciones físicas y descargas de datos entregadas por Valeria con la eficiencia incansable de una máquina. Me alimentó la historia de los últimos 2 siglos como si fuera un prospecto corporativo. Solo gráficas y estadísticas sombrías. Estaba construyendo mi realidad ladrillo por ladrillo. Y yo se lo permití. Un buen estafador sabe que las mentiras más efectivas son aquellas que la víctima ayuda a construir. Mis días transcurrían en una cámara prístina y blanca que llamaban mis aposentos, pero que se sentía más como una celda de alta gama. El aire, reciclado 1.000.000 de veces, tenía una cualidad metálica plana, despojada de cualquier aroma, de cualquier vida. El silencio era absoluto, un vacío manufacturado. Los pocos otros puros que veía en los corredores se movían con un propósito sin fricción, sus rostros impasibles, sus ojos mirando al frente. No era una sociedad, era un centro de datos, y estas personas solo eran paquetes de información moviéndose de un nodo a otro. Mi oferta de adquisición se volvía más necesaria por hora. Al 8º día, Valeria vino por mí. «Te estás aclimatando bien», dijo, sus ojos en su tableta flotante, nunca en mí. «Tu sistema muestra criodegradación mínima. Es hora de que veas por qué luchamos y contra qué luchamos». Caminamos. Los corredores del Santuario 1 parecían más extrusionados que construidos. Tubos sin costuras de una aleación nacarada pálida que absorbía el sonido. Pasamos junto a laboratorios sellados detrás de gruesos paneles de vidrio blindado, donde figuras vestidas de blanco se movían como fantasmas atendiendo estantes de flora luminiscente. Hidroponía, el suministro de comida de la compañía. Pasamos junto a bloques residenciales donde todas las puertas eran idénticas. Sin nombres, solo designaciones de unidad, sin personalización, sin identidad. Un sistema eficiente, tenía que admitir, pero sin alma, un mercado maduro para la disrupción. Finalmente, llegamos a una puerta circular pesada como la de una bóveda bancaria. Se abrió, revelando una cámara oscurecida. La pared del fondo no era una pared en absoluto. Era una sola hoja inmensa de policristal blindado, una ventana que daba al infierno. Valeria hizo un gesto hacia ella. El observatorio. Avancé, mis botas suaves de suela haciendo ningún sonido sobre el piso metálico enrejado, y vi la superficie, el mundo que una vez poseí. Era un paisaje despojado de su color, como si el sol hubiera olvidado cómo brillar, y solo hubiera dejado una mancha gris débil en el cielo. La atmósfera misma era algo visible, una neblina revuelta y aceitosa, del color de un moretón de un día. A través de ella podía ver los restos esqueléticos de la ambición del siglo XXI, los muñones irregulares de rascacielos, costillas de autopistas muertas, alcanzando nada.
La toxicidad, dijo Valeria en voz baja detrás de mí, no está solo en el aire, está en la tierra, en el agua, en todo. Mis ojos captaron movimiento abajo, un grupo de figuras, tal vez una docena. Se abrían paso entre las ruinas. Los modificados. No eran los monstruos tambaleantes que medio esperaba. Eran delgados, fibrosos, fluyeron sobre los escombros de una manera que no era del todo natural. Sus movimientos estaban vinculados, coordinados, sin ninguna señal visible. Era como observar una bandada de pájaros o un cardumen de peces. Una conciencia colectiva ondulando a través de ellos. Mientras me enfocaba en ellos, en su inquietante unísono silencioso, comenzó. No era un sonido, era una sensación. Una vibración de bajo grado que empezó en las plantas de mis botas y trepó por la escalera de mis huesos. Un zumbido profundo se instaló en mi mandíbula. El sabor metálico de mi despertar regresó, agudo y ácido en mi lengua. La presión creció detrás de mis ojos, un dolor de cabeza lento y penetrante que sentía como un taladro buscando el centro de mi cerebro. Era invasivo, una señal transmitida en una frecuencia para la que mi cuerpo nunca estuvo diseñado, y sentía como si mi propio esqueleto intentara armonizar con algo vasto y terrible. Apreté los dientes, luchando contra la náusea. ¿Qué es eso?, logré decir. Valeria me miró con una expresión de simpatía clínica. No lo sentía. Ni un atisbo. Eso es lo que las tribus de la superficie llaman el canto de los huesos, dijo, su tono perfectamente nivelado. Resonancia anómala de baja frecuencia. La hemos estudiado durante décadas. Parece ser una peculiaridad de su biología mutada, una forma de comunicación infrasónica. Eres uno de los pocos puros sensibles a ella. Creemos que es un marcador de tu sistema nervioso prístino. Lo enmarcó como una característica, no un error, un giro brillante, pero su explicación era demasiado pulida, demasiado preparada. Esto no era comunicación, era un asalto físico. Más que eso, era un sistema, una conversación en un canal secundario ocurriendo frente a mí en un lenguaje que evitaba las palabras y iba directo al sistema nervioso, un lenguaje del que estaba violentamente excluido. El dolor de cabeza se agudizó. El zumbido se intensificó. El mundo fuera de la ventana, el mundo que querían que salvara, resonaba con un poder al que no podía acceder, no podía analizar y no podía controlar. Un miedo genuino y desconocido comenzó a cuajarse en mi estómago. No era el miedo a la muerte, era el terror de ser irrelevante. El hombre más inteligente del cuarto, de repente sordo a la única conversación que importaba. El recuerdo de ese zumbido irritante en mis huesos se aferró a mí durante días. Era una radiación de fondo en mis pensamientos. Interpreté el papel que Valeria me había asignado, el salvador cooperativo, la reliquia invaluable, ansioso por ayudar. Hice las preguntas correctas, asentí durante sus informes técnicos y pasé mi tiempo aprendiendo la arquitectura de su mentira. Todo sistema tiene vulnerabilidades. Solo hay que encontrar la interfaz de usuario. Mi oportunidad llegó durante lo que ella llamó el mapeo genómico profundo. Era el comienzo del trabajo real, me explicó. El proceso de traducir mi biología del siglo XXI a un lenguaje que sus sistemas pudieran usar para diseñar la cura. Estaba de vuelta en una cuna de diagnóstico. Esta más fría y compleja que la cámara de reanimación. Un fluido conductor semiviscoso llenaba la cubeta a mi alrededor, enfriándome hasta la médula. Sobre mí, un halo de proyectores arrojaba un complejo panal tridimensional de luz sobre mi cuerpo, leyéndome capa por capa. Los datos en bruto fluían frente a Valeria en su tableta flotante, una cascada de glifos brillantes y código en cascada. Estaba de pie junto a mí, absorta, una sacerdotisa interpretando los textos sagrados. Para ella, esto era salvación. Para mí, era la debida diligencia. Mi viejo mundo funcionaba con datos, billones de transacciones por segundo, algoritmos olfateando ventajas de microsegundos en fluctuaciones del mercado. Puede que no entendiera la ciencia específica desfilando frente al rostro de Valeria, pero conocía el ritmo del código limpio. Sabía el flujo suave e ininterrumpido de una transmisión de datos segura. Durante 20 minutos observé la cascada, dejando que su cadencia me arrullara, rastreando su pulso metronómico perfecto. Y entonces lo vi.
No fue un fallo. Un fallo es desordenado, caótico. Esto era preciso. Por un instante imperceptible, la transmisión de datos titubeó. La cascada de código se congeló, y una delgada lámina de ella, un bloque relacionado con mi química neural, noté, fue desviada de lado, desapareciendo a través de lo que parecía un subprotocolo antes de que el flujo principal reanudara su curso perfecto. Era un hipo, un latido omitido. Era el equivalente digital de un mago robando una carta. Rápido, limpio y diseñado para pasar desapercibido. Mantuve mi voz casual. ¿Qué fue eso? Valeria no levantó la vista de la tableta. Su concentración era absoluta. ¿Qué fue qué? La transmisión. Solo reenvió un paquete de datos. Hizo una pausa. Sus dedos dejaron de moverse sobre la interfaz holográfica. Inclinó la cabeza, adoptando una expresión de curiosidad profesional, y reprodujo los últimos 10 segundos del escaneo. Lo congeló en el fotograma exacto de la anomalía. «Ah, eso», dijo, su voz una mezcla suave de tranquilización y condescendencia. «Es un protocolo de enlace heredado. Tu genoma está encriptado con marcadores proteicos arcaicos del siglo XXI. Nuestro sistema tiene que construir una clave de descifrado personalizada en tiempo real. Ocasionalmente hay un retraso fraccional cuando el sistema principal consulta una biblioteca secundaria para la sintaxis correcta. Es una reliquia de lidiar con tu codificación primitiva. Perdóname, original. Nada de qué preocuparse». Pasó la pantalla y los datos comenzaron a fluir de nuevo. La explicación era impecable. Era técnica, lógica, y usaba mi propia antigüedad como la razón del problema. Era perfecta, y así supe que mentía. He pasado una vida construyendo y desmantelando mentiras. Conozco su anatomía. Una explicación espontánea real tiene bordes ásperos. Tiene pausas, momentos de incertidumbre. La explicación de Valeria no tenía ninguno. Estaba pulida hasta quedar como un espejo. Era un guión prescrito, una respuesta que había preparado mucho antes de que yo pensara en hacer la pregunta. No solo tenía una respuesta, la tenía cargada y esperando. Exhalé lentamente, el gel conductor a mi alrededor sintiéndose de repente como arenas movedizas. La fría semilla de sospecha que había sentido en el observatorio, la paranoia profesional que me había mantenido vivo durante décadas, floreció en mi pecho. No era su compañero, no era su salvador. El proyecto Salvación era una empresa pantalla, y Valeria Montemayor estaba ocultando activos de su único inversionista. No era el CEO del futuro de la humanidad, era la mina, y ella me estaba desmantelando en silencio. Durante las siguientes 2 semanas, fui el activo modelo. Absorbí sus informes sobre secuenciación genómica. Me sometí a cada escaneo invasivo y ofrecí aportes estratégicos reflexivos sobre la distribución teórica del suero. Aprendí el diseño del Santuario 1, los patrones de turnos de las patrullas de seguridad que llamaban ejecutivos y las jerarquías sutiles dentro de la tecnocracia. Más importante aún, aprendí sobre su red. Valeria, en su arrogancia, me había concedido acceso de alto nivel. Pensó que me haría sentir comprometido. Fue un error fatal. Tarde durante el ciclo de sueño, cuando la estación funcionaba con personal mínimo, me senté en el terminal de mis aposentos. Bajo el pretexto de estudiar modelos atmosféricos previos al colapso, una investigación plausible para mi rol, me sumergí en los archivos profundos del santuario. No buscaba ciencia, buscaba asperezas en los engranajes, buscaba lo no autorizado, lo inexplicable, los hilos sueltos que todo sistema ordenado intenta ocultar. Lo encontré en los registros de seguridad. Su nombre no estaba allí, por supuesto. Era solo un fantasma, una anomalía recurrente vinculada a una serie de incidentes menores pero desconcertantes. Un caso de opiáceos médicos de grado puro desaparecidos de un dispensario cerrado. Un mensaje privado entre 2 miembros del Consejo interceptado y filtrado, causando una crisis política menor. En cada caso, la investigación llegaba a un callejón sin salida, concluyendo con una nota sobre brechas de red imposibles de rastrear. El fantasma tenía un nombre en los márgenes del informe de un ejecutivo frustrado, un nombre que probablemente había escuchado de un informante del mercado negro.
Santiago, un corredor, especulaba el informe, un operador independiente que movía información y bienes entre el santuario, la superficie y los espacios muertos intermedios. Era la vulnerabilidad principal del sistema. Era mi nueva interfaz de usuario. Llegar a él era un riesgo. La red era un panóptico, siempre observando. Pero un sistema que observa todo es un sistema que puede ser distraído. Encontré un rincón polvoriento de la red, un servidor que albergaba estudios geológicos de la primera década de existencia del santuario. Compuse un nuevo archivo de estudio, una cadena sin sentido de datos sísmicos. Enterrado profundamente dentro de sus metadatos, incrusté mi mensaje, un paquete encriptado que solo sería visible para un usuario escaneando activamente ese tipo de cosas. Era un anzuelo cebado arrojado a un océano oscuro. El mensaje era simple, transaccional. Activo requiere consultor externo. Consideración valiosa. Pruebe acceso. Envié el archivo al archivo y borré la caché del terminal. Luego esperé. Durante 3 días, nada. Continué con mi actuación con Valeria. Luego, en la 4ª noche, desperté de un sueño ligero con una certeza que no podía explicar. Fui a mi terminal y abrí un manifiesto dietético estándar. Entre los porcentajes de pasta nutritiva y los suplementos vitamínicos, había una nueva línea de texto escrita en una fuente simple y austera. Acceso probado. Canal 17. Mediodía. Un solo uso. Al mediodía siguiente, abrí el canal. Era una interfaz de texto cruda, sin adornos. Una pantalla negra con un solo cursor parpadeante. No había saludo. Escribí. Requiero datos atmosféricos y sísmicos crudos no contaminados de 3 ubicaciones superficiales distintas. Cuadrantes especificados en adjunto. Datos deben obtenerse de forma independiente, sin hardware del santuario, sin software del santuario. La respuesta fue instantánea. Difícil. Alto riesgo. Costoso. El pago no es un problema. Una pausa. Casi podía sentirlo calculando, sopesando el riesgo contra la recompensa. Luego el cursor parpadeó de nuevo. Consideración. 6 viales estándar de hemoglobina sintética. O negativo. 100 gramos de plásticos grado armamento. 12 microbaterías. EP7 completamente cargadas. Cosas específicas y prácticas que un hombre viviendo en las zonas grises necesitaría. Cosas que yo podía adquirir presentando requisiciones falsificadas, citando necesidades experimentales del laboratorio para el proyecto Salvación. Sabía exactamente a qué tenía acceso. Había hecho su tarea. Este era un depredador que entendía el mercado. Sentí un atisbo de respeto profesional. Aceptado. Proporcione protocolo de entrega. Negativo. Recogeré de ubicación de mi elección. Dejarás el paquete. Si está allí, obtendrás tus datos. Si es una trampa, me habré ido. Estaba dictando los términos. Tenía el control. Aceptable. Escribí. La respuesta final llegó un segundo después. Transacción pendiente. El canal se cerró. La pantalla quedó en blanco. La espera fue un nuevo tipo de infierno. No era la espera ansiosa y de alto riesgo de un mercado al borde del colapso. Esto era una erosión lenta y desgastante. Con cada día que pasaba, el canto de los huesos crecía en mi cabeza. Lo que había sido un dolor de cabeza ahora era una migraña de bajo grado, una presión abrasiva constante que hacía que el pensamiento complejo se sintiera como vadear a través del lodo. El dolor era un pasivo. Era un defecto persistente y debilitante en mi principal activo, mi mente. El equipo médico de Valeria ofrecía soluciones, analgésicos que embotaban mis pensamientos junto con el dolor, amortiguadores neurales que me dejaban disociado y lento, inútiles. Mis datos de Santiago seguían pendientes, mi propio plan estaba estancado. Era un depredador alfa atrapado en una jaula con una alarma de alta frecuencia sonando dentro de mi propio cráneo. Se requería acción. Abrí el canal de un solo uso con Santiago nuevamente. Una violación de nuestro protocolo acordado. No me importaba. Mi solicitud previa está en espera. Nuevo contrato.
Prioridad inmediata. La respuesta fue rápida, impregnada de fastidio digital. El corredor establece los términos. Los dolores de cabeza del zumbido superficial están comprometiendo mi capacidad para obtener tu pago. Resuélveme este problema. Era una confesión de debilidad, un movimiento que nunca habría hecho en mi vida anterior. Pero esta no era mi vida anterior. Aquí, una vulnerabilidad temporal podía aprovecharse para asegurar una ventaja a largo plazo. Hubo una larga pausa. Santiago estaba recalibrando mi valor, factorizando este nuevo dato. Era un cliente frágil con acceso. Podía cobrar más. Esto no es una transacción de bienes. Es una transacción de carne. Mayor riesgo. Nuevo precio. Nómbralo. Por determinar según la solución. La respuesta se sentía presumida. Una reunión. 3 días. La catedral de óxido en el sector Gamma 7. Ven solo. Espera a que el moretón se aclare. El moretón. La neblina tóxica. Santiago estaba usando el lenguaje de las tribus superficiales. Era un camaleón, perfectamente adaptado a su entorno. 3 días después estaba parado en una cámara de filtración en el borde del perímetro del santuario. Una esclusa de aire utilitaria gris y sin rasgos distintivos que olía a ozono y agua reciclada. Tenía una máscara de respiración cubriendo la mitad inferior de mi rostro y un poncho gris prestado que hacía poco para ocultar el hecho de que era un extraño aquí. Cuando la luz sobre la puerta cambió de rojo a ámbar, la empujé y entré en la catedral de óxido. Era la ruina de una planta de energía previa al colapso. 4 torres de enfriamiento inmensas arañaban el cielo gris, sus costados llorando vetas de óxido del color de sangre seca. Dentro del salón principal de turbinas, la luz luchaba por pasar a través de tragaluces cubiertos de mugre a cientos de pies de altura, iluminando motas de polvo que bailaban como fantasmas en la penumbra. Este era el territorio de Santiago, un lugar de poder olvidado y decadencia presente. No lo vi. Vi una figura emerger de las sombras proyectadas por una turbina muerta. No era Santiago. Este hombre era viejo, su piel con la textura de cuero agrietado, su espalda encorvada. Vestía capas de pieles remendadas y fibras tejidas, y se apoyaba en un bastón de madera pálida y nudosa. Eran sus ojos los que me atraparon. Eran penetrantemente claros, antiguos y agudos, y no se perdían nada. «Eres el hombre desafinado», dijo el viejo. Su voz era un susurro seco, como piedras rozándose. Mi condescendencia subió como bilis. Esta era la solución de Santiago. Un chamán. Había venido buscando un neurocirujano y me había enviado a un místico nómada. Mantuve mi tono transaccional. Me dijeron que podrías ayudar con un mal físico. El viejo se acercó arrastrando los pies. Ivo. Santiago había proporcionado el nombre. Era un mener, un sanador para las tribus. Ignoró mis palabras y estudió mi rostro, su mirada analítica de una manera que no tenía nada que ver con la ciencia. «Tu canción es fuerte», murmuró, más para sí mismo que para mí. Alargó una mano nudosa y tocó suavemente con las yemas de los dedos mi mandíbula, justo sobre la articulación donde el zumbido era más intenso. Su tacto era fresco y seco. «No es una enfermedad, es un desequilibrio. El mundo canta su canción, y tus huesos intentan responder, pero no conoces las palabras. Era un poeta. Qué absolutamente inútil. Puedes arreglarlo». Los ojos de Ivo no se apartaron de los míos. «Arreglar es romper algo más. Puedo restaurar la armonía por un tiempo». Sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y vertió su contenido en su palma. Era una sustancia oscura y desmenuzable, una mezcla de lo que parecía musgo y polvo mineral. Olía a tierra húmeda y algo agudo como ozono después de un rayo. «Ceniza y musgo», dijo, anticipando mi pregunta. «Solo crece donde el metal del cielo sangra en la tierra y arcilla de los lechos de ríos silenciosos». Mezcló el compuesto con unas gotas de agua de un odre, trabajándolo hasta convertirlo en una pasta espesa y gris. Detrás de las orejas, donde el cráneo escucha, sentí una oleada de indignación. Yo era Damián Rojas.
Había liquidado compañías, superado a investigadores federales y construido un imperio en el arte sutil de la debilidad humana. Ahora estaba parado en una ruina, a punto de embarrarme la cabeza siguiendo el consejo de un primitivo supersticioso. Pero el taladro detrás de mis ojos era implacable, y la lógica dictaba que viera esta transacción hasta el final. Con vacilación tomé una pequeña cantidad de la pasta gris. Estaba fría al tacto. La apliqué en la piel detrás de mis orejas. Por un segundo, no pasó nada. Luego el mundo se desvaneció. No fue un desvanecimiento gradual. Fue como si accionaran un interruptor. La presión detrás de mis ojos desapareció. El zumbido bajo e invasivo que había sido la banda sonora de mi nueva vida simplemente se detuvo. Mi mandíbula se relajó. El sabor metálico en mi lengua se fue. Mi propio esqueleto, que había sentido como un instrumento resonante para una orquesta alienígena, de repente estaba en silencio. Era mío otra vez. El silencio no era pacífico. Era un vacío profundo y aterrador. Era la ausencia repentina y ensordecedora de un dios que no sabía que estaba escuchando. En ese momento vacío, la verdad me golpeó. Esto no era una peculiaridad biológica, no era una comunión espiritual, no era una enfermedad, era una transmisión artificial tecnológica externa. Debí tambalearme porque la mano de Ivo me estabilizó el brazo. Lo miré, mi condescendencia evaporada, reemplazada por un terror abrasador. Sus ojos antiguos estaban llenos de algo que parecía pena. A veces, susurró, su voz resonando en el repentino silencio. El silencio es la parte más importante de la canción. El camino de regreso al perímetro del santuario fue una peregrinación a través de un mundo nuevo. El silencio que Ivo me había dado era un escudo. Limpió el paisaje, revelándolo por lo que era. Una ruina, silenciosa y muerta, no zumbando con alguna vida secreta. Podía oír el viento moviéndose a través de los esqueletos de las torres muertas, un suspiro bajo y lúgubre. Podía oír el crujido de mis propias botas sobre el concreto manchado de óxido. Estos eran sonidos honestos. Eran reales. El efecto de la pasta duró 1 hora y 14 minutos. Lo cronometré. Me acercaba a la cámara de filtración, la losa gris y sin rasgos de la pared del santuario surgiendo en la neblina tóxica. Cuando el silencio se rompió, no se desvaneció. Se encendió con un chasquido de activación. La señal reafirmó su dominio sobre mi biología con el indiferente movimiento de un interruptor. La presión regresó detrás de mis ojos. El sabor metálico inundó mi boca. El zumbido profundo e invasivo vibró a través de mis huesos. Pero ahora era diferente. Antes era una molestia, un síntoma físico. Ahora sentía su inteligencia. Ya no era solo un zumbido. Era una voz hablando un lenguaje que no podía entender, y su mera presencia era una declaración de propiedad. Era el sonido de mi propia jaula. El resto de los datos atmosféricos que Santiago había estado consiguiendo para mí ahora eran inútiles, un desperdicio de activos. Un hombre que sospecha que su casa está intervenida no comienza analizando la calidad del aire en el jardín. Derriba las paredes, buscando el micrófono. De vuelta en el silencio de mis aposentos, me senté en mi terminal, el zumbido en mi cráneo haciendo que la pantalla brillante nadara. El engaño de Valeria, su hurto de mi código genético, ahora era una trivialidad. Era una pelea por dinero en efectivo durante una adquisición corporativa hostil por parte de una entidad cósmica. Me había centrado en tomar el control de la compañía, solo para descubrir que todo el edificio de oficinas estaba programado para la demolición por un poder que ni siquiera sabía que estaba adentro. El canto de los huesos era la clave, no una clave para una cura, sino una clave para la prisión. ¿Quién lo transmitía y por qué? Abrí el canal. La pantalla negra y su cursor parpadeante ahora se sentían como un oráculo. No esperé a que Santiago iniciara. Prioridad 1. Nuevo contrato. Transacción previa anulada. La respuesta fue casi instantánea. El corredor no está acostumbrado a que sus clientes dicten términos. Los términos han cambiado porque la naturaleza del producto ha cambiado. Ya no requiero datos ambientales. Requiero el punto de origen de la resonancia anómala de baja frecuencia.
El canto de los huesos. Encuentra el transmisor. El cursor parpadeó una vez por segundo. Un latido lento y burlón. Santiago estaba pensando. Era una criatura de puro pragmatismo. Y yo acababa de entregarle una pieza de información que alteraba radicalmente toda su comprensión del mundo. Estaba conectando los puntos. Mis dolores de cabeza debilitantes, mi necesidad desesperada de un místico modificado, mi repentino giro obsesivo. Sabía que esto ya no se trataba de una cura. Esto era más grande, más peligroso, más rentable. Finalmente, el cursor se movió. Esto no es recuperación de datos. Es una operación de inteligencia contra un actor desconocido, posiblemente no humano. El riesgo es incalculable. El precio reflejará eso. Este era el momento, el punto de no retorno. Tenía que ofrecerle algo que no pudiera rechazar, algo que hiciera que enredarse con un dios potencial valiera la pena para él. Precio. Código fuente completo y esquemas de hardware para los sistemas de reciclaje de agua y filtración atmosférica del Santuario 1. Los códigos eran vida. La capacidad de envenenar el agua del santuario o cerrar su aire era el máximo poder. Era la llave del reino, y la estaba regalando a un fantasma por la oportunidad de identificar a mi carcelero. La pausa esta vez fue más corta. Era el sonido de un depredador reconociendo el olor a sangre. Consideración aceptada. Esto ya no es una simple transacción. Este es el proyecto Rosetta. Requeriré un adelanto. Los algoritmos de filtración primaria en 24 horas a partir de ahora. Solo nos comunicamos cuando yo inicie. Espera mi próxima transmisión cuando tenga algo que vender. El canal se apagó. La pantalla quedó negra. Proyecto Rosetta. Le había puesto un nombre a nuestra locura. El zumbido en mis huesos pareció intensificarse. Una risa baja y burlona. Acababa de vender el último bastión de la humanidad, intercambiando sus vidas por una sola respuesta aterradora. Era la transacción más honesta que había hecho en 198 años. El silencio era una droga y yo era un adicto. Había negociado mi camino hacia 2 bolsas más de ceniza y musgo de higo, intercambiando suministros médicos que estaba seguro Valeria eventualmente notaría que faltaban. Cada aplicación era una dosis de cordura preciosa. Durante 1 hora, a veces 2 si tenía suerte, el zumbido monstruoso en mis huesos cesaba y podía pensar. Podía planear. En esos interludios silenciosos, me sentía como Damián Rojas otra vez, un depredador, un estratega. Pero cuando la señal inevitablemente regresaba, el regreso era más brutal cada vez. El silencio hacía que el ruido fuera insoportable. Era el sonido de los barrotes de mi prisión vibrando, recordándome que siempre estaban allí. La espera se extendió por semanas. Mi actuación para Valeria se volvía tensa. Veía mi distracción, mis nervios desgastados, pero malinterpretaba la causa. Lo atribuía al crioretardo, al estrés psicológico de mi rol. Recetó sedantes, que palmeé y luego destruí. Su diagnóstico erróneo era mi única ventaja. Estaba tratando un síntoma mientras yo cazaba la enfermedad. Luego, durante un ciclo medio, cuando el santuario estaba en su punto más silencioso, mi terminal oscuro e inactivo parpadeó hacia la vida. Aparecieron la pantalla negra y el cursor parpadeante. Canal 17. Esta vez no había texto, solo un paquete de datos encriptado etiquetado como Rosetta. Mis manos se sintieron inestables mientras navegaba por la interfaz. Construí un espacio aislado temporal en la memoria del terminal, una cuarentena digital, y descargué el archivo. No era un informe, era una cápsula de verdad cruda e irrefutable. El primer panel era un gráfico visual elegante en su horror. 2 ondas sinusoidales superpuestas, una etiquetada como resonancia anómala de baja frecuencia. Era un mapeo preciso de la frecuencia y amplitud del canto de los huesos durante el último mes. La segunda, etiquetada como Toxatmos, rastreaba la densidad de la toxicidad superficial. Eran idénticas. Eran un espejo perfecto. Cuando el zumbido se intensificaba, el moretón en el cielo se oscurecía. Cuando se debilitaba, el aire se aclaraba. Los sistemas naturales no se mueven en perfecta sincronía. Los sistemas diseñados sí.
El segundo panel era telemetría en bruto rescatada de un puesto de escucha de largo alcance previo al colapso. Santiago debió arriesgar su vida para acceder. Un registro de objetos en órbita terrestre alta. La mayoría eran escombros catalogados, satélites muertos de mi siglo. P3 eran diferentes. Estaban marcados como no terrestres, sus firmas de energía activamente enmascaradas, filtrando solo una resonancia fantasmal y débil. El tercer panel fue el golpe de gracia. Santiago había aislado la firma de energía de uno de los objetos orbitales desconocidos y la había superpuesto directamente sobre su propia grabación del canto de los huesos. Eran iguales, una coincidencia perfecta. La señal caía del espacio, una transmisión de una inteligencia desconocida, invisible y avanzada. Me recosté del terminal, la verdad asentándose. Cada pieza de la enfermedad del mundo encajaba como un síntoma de un sistema gestionado. La toxicidad funcionaba como un campo de contención planetario. El canto de los huesos servía como una señal de control masivo, y la guerra interminable entre los puros y los modificados se revelaba por lo que era. Una característica, un ecosistema mantenido deliberadamente diseñado para producir conflicto. Mi terminal parpadeó. Una línea de texto apareció debajo de los datos. Proyecto Rosetta completo. Los datos hablan por sí mismos. Escribí mi respuesta. La consideración es tuya. Envía protocolo. El cursor parpadeó, pero no llegó respuesta. Pasó un minuto completo. El zumbido en mi cráneo se sentía como si se riera de mí. Luego apareció texto nuevo. La transacción según lo acordado queda anulada. Hielo fluyó por mis venas. El valor del activo descubierto excede con creces el pago estipulado. Un contrato celebrado bajo falsas pretensiones, a saber la verdadera escala de la operación, es inválido. Este es un principio fundamental de la ley del mercado. Estaba usando mi propia lógica contra mí. Esta información ya no es un producto entregable. Ahora es un activo independiente. Soy su único propietario. Está a la venta. El Consejo del Santuario pagará un reino por saber por qué su mundo es una prisión. Las facciones rivales pueden pagar más para asegurarse de que nunca lo descubran. Tú, señor Rojas, puedes presentar una oferta. No solo había resuelto el misterio, me lo había robado. Había tomado la verdad más valiosa en la historia humana y la había puesto en el mercado abierto. Había encargado una investigación y al hacerlo, había creado a mi mayor competidor. La última línea de texto se quemó en la pantalla. La subasta está abierta. El canal se apagó. Estaba solo en mi habitación con el rugido de una señal alienígena monstruosa en mis huesos y el horror creciente de que la verdad ya no era mía para controlar. La ira es un catalizador pobre para el pensamiento estratégico. El pánico es peor. Durante 2 días completos, dejé que ambos se enconaran. Santiago me había superado en una escala cósmica, pero su juego era largo. El mío tenía que ser corto. No podía luchar contra el agricultor. Todavía no, pero podía incendiar el granero. Encontré a Valeria en su laboratorio. Era el corazón de la infraestructura científica del santuario, una catedral de sistemas controlados. Estaba parada frente a una bioimpresora enorme del tamaño de una pared, sus intrincados brazos mecánicos tejiendo muestras de tejido nuevo con precisión hipnótica. Estaba en su elemento, una monarca en su corte, y no me escuchó acercarme. La mentira debe ser agotadora, dije, mi voz cortando el zumbido de la maquinaria. Se estremeció, un espasmo galvánico agudo, y giró. Su rostro era una fachada calibrada para la autoridad, pero aplicada apresuradamente. Damián, no deberías estar aquí. Esto es un entorno estéril. Hace mucho que dejamos atrás lo estéril, Valeria, dije, acercándome. No alzaba la voz. Un depredador no necesita gritar. El mapeo genómico, el supuesto protocolo de enlace heredado, el paquete de datos que desviaste. Quiero saber qué había en él. Quiero saber dónde estás escondiendo mis activos. Enderezó los hombros, su expresión endureciéndose en una decondescendencia clínica. Estás bajo un estrés psicológico inmenso. La reanimación criogénica en tu escala de tiempo no tiene precedentes.
La paranoia es un efecto secundario documentado. Era un bastardo paranoico y desconfiado hace 198 años, doctora. El tiempo solo ha refinado mi técnica. Estás ejecutando un proyecto secundario en paralelo con el proyecto Salvación. Estás desviando mis datos genéticos para un propósito que no has revelado al Consejo ni a mí. Y sea lo que sea, te está volviendo imprudente. Abrió la boca para ofrecer otra negativa perfectamente calibrada. Pero en ese mismo momento, una alarma aguda y penetrante sonó desde la tableta de datos flotante a su lado. Un icono carmesí parpadeó en su pantalla. Sus ojos se clavaron en él, y por medio segundo, la máscara de la científica brillante se desintegró por completo. Vi terror crudo y sin filtrar. Apretó un dedo contra pantalla, silenciando la alarma. ¿Qué fue eso? Otro protocolo heredado. Su compostura se había ido, hecha añicos. Es una alerta del sistema. Está controlado. ¿De qué sistema? Avancé hacia su espacio, obligándola a retroceder contra un mostrador de acero. Su rostro estaba pálido, su respiración superficial. Me miró y vi un animal acorralado, con todas sus rutas de escape cortadas. «No lo entiendes», susurró. «Entonces hazme entender». Las palabras salieron arrancadas del lecho de roca de su alma. Una confesión. Mi hija. Se llama Luciana. Tiene 11 años. Tiene colapso genómico en etapa terminal. Su ADN se está disolviendo. Tiene semanas, tal vez menos. Las piezas encajaron. Toda la arquitectura de su gran engaño colapsando en una simple y patética verdad humana. No hay suero de reunificación, continuó, las palabras cayendo una sobre otra en un torrente de honestidad reprimida durante mucho tiempo. Nunca lo hubo. El proyecto Salvación es una mentira. Descubrí tu cámara hace 7 años. Cuando analicé tu genoma inactivo, lo vi. No era una clave universal. No era una cura para nuestra gente. Era una plantilla perfecta. Un modelo prístino con los marcadores exactos necesarios para sobreescribir y reparar un genoma dañado. El suyo. Me miró, sus ojos brillando con una claridad absoluta y aterradora. No había disculpas en ellos, solo el amor feroz y desafiante de una madre dispuesta a sacrificar una especie por su hija. Construí toda la narrativa del proyecto Salvación alrededor de ti. Convencí al Consejo de financiar el procedimiento más caro y de alto riesgo en la historia del santuario. Todo por una niña pequeña. Las palabras resonaron en la quietud del laboratorio, y sentí que el último piso de mi realidad cedía. El horror cósmico de los cosechadores era un terror filosófico vasto. Esto era diferente. Era una humillación íntima y devastadora del alma. Había creído ser un dios renacido, el salvador indispensable de la humanidad, el CEO de un mundo nuevo. Y en un momento devastador, Valeria Montemayor me había degradado. No era un salvador, no era un rey, ni siquiera era un activo. Era una herramienta, un solvente biológico, una sola dosis personalizada de medicina para una niña enferma. El mayor engaño de mi vida, aquel en el que finalmente lo había ganado todo, ni siquiera era mío. Solo era el accesorio barato usado para distraer a la audiencia mientras el verdadero mago realizaba su truco. No corrí, me moví. Mi mente era una estrella colapsando, el peso del engaño mezquino y devastador de Valeria arrastrando todo hacia adentro. Pero debajo de eso, un imperativo más frío y agudo tomaba forma. La pequeña mentira era una distracción. La gran mentira lo era todo. Conseguí otro respirador y poncho. Encontré la cámara de filtración nuevamente. Salir del santuario fue como salir de una tumba a un cementerio. Mi humillación había quemado mi arrogancia. Ya no buscaba una herramienta, buscaba ganancias. Santiago había mencionado los lechos de ríos silenciosos en una nota fragmentaria adjunta al archivo de Ivo, un lugar al que el Mener iba por su arcilla. Pasé horas navegando por las ruinas esqueléticas usando la cuadrícula de la ciudad previa al colapso que había memorizado de los mapas del santuario. Encontré el lecho del río donde un río poderoso una vez había tallado su camino a través de la ciudad,
Ahora era una arteria seca y agrietada de arcilla pálida y sin vida. Y allí estaba él. Ivo estaba de rodillas, de espaldas a mí, cavando metódicamente en la arcilla con sus manos nudosas. Parecía parte del paisaje, tan antiguo y desgastado como las ruinas a su alrededor. El canto de los huesos se sentía más espeso aquí, más pesado. Una onda de presión que empujaba contra mi pecho con cada respiración. Me acerqué. Mis pasos fuertes en el silencio desolado. No se volvió. «Pastor», dije. La palabra sintiéndose extraña y ajena. La canción es una mentira. Ivo dejó de cavar. Se limpió lentamente la arcilla gris de las manos en sus pantalones de cuero. Miró por encima del hombro, sus ojos sin sorpresa, solo un cansancio profundo y profundo. Una canción no necesita ser verdad para ser hermosa, susurró, o para ser útil. Tú sabías, dije. Ha pasado mucho tiempo desde que algo en este mundo fue verdaderamente nuestro, hombre desafinado. Has visto la nota detrás de la música. Bien, ahora estás escuchando de verdad. Di un paso más cerca. Mi último vestigio de compostura desmoronándose. Lo he visto. La señal viene del cielo. La toxicidad, la canción, están vinculadas. Son un sistema. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Mi voz se quebró en la última palabra, un sonido de pura desesperación indiludible. Ivo me miró entonces, y su expresión era una que nunca había encontrado en mi vida. No era lástima. Era un dolor compartido, una bienvenida a una verdad con la que había estado viviendo durante 70 años. Eres un hombre de bordes afilados, dijo suavemente. Ves las partes, pero no el todo. Ves un pastor, un rebaño y una canción. Crees que la canción es para control. No estás equivocado, pero tampoco tienes razón. Hizo un gesto, con su bastón hacia el cielo brumoso y amoratado, hacia los transmisores invisibles que ahora sabía que estaban allí. ¿Crees que el pastor canta por amor a su rebaño, para guiarlo y mantenerlo a salvo? Esa es una historia para niños. Nuestras miradas se encontraron, y sus ojos antiguos sostenían el peso de una verdad tan pesada que le había curvado la columna. Un agricultor no le canta a su trigo, canta para pasar el tiempo mientras afila la hoz. La palabra me golpeó. Un agricultor, una hoz. La metáfora no era una metáfora, era un esquema técnico literal. Los datos de Santiago, las plataformas orbitales, la toxicidad atmosférica gestionada, el engaño de Valeria, su lucha minúscula y desesperada por un solo tallo de trigo, completamente ajena al campo. La guerra constante, las mutaciones diseñadas, el dolor, la esperanza, el miedo. No era una tragedia, era agricultura, rendimiento genético, efluente psíquico. No éramos una especie caída luchando por sobrevivir. Éramos un cultivo cultivado para una cosecha por un poder que ni siquiera registraba nuestra conciencia como algo más que una reacción química. El canto de los huesos creció, el zumbido en mi cráneo aumentando de tono. Pero ya no era solo una señal, ya no era un arma, ya no era un lenguaje, era solo ruido. El zumbido casual, indiferente y sin pensar de un trabajador rural, pasando el tiempo, el sonido de mi propia y de toda la humanidad, completa y absoluta, insignificancia. Y en ese momento silencioso y gritante de claridad, los últimos vestigios de Damián Rojas, el hombre que creía que podía conquistar cualquier sistema, murieron y se convirtieron en polvo. Los muertos no permanecen muertos por mucho tiempo, no en un mercado. Durante 3 días completos, abracé el vacío. Me senté en mi habitación y dejé que la insignificancia cósmica fluyera a través de mí. Dejé que el canto de los huesos, el zumbido del agricultor, se convirtiera en el nuevo ritmo de mi sangre. El horror no se desvaneció, pero se aclaró, solidificándose de un terror existencial gaseoso en un hecho duro. Un hecho, como cualquier otro, puede ser aprovechado. Mi ego no estaba muerto, simplemente había mudado, desprendiendo una piel vieja e inadecuada.
No podía contactar a Santiago a través de nuestro antiguo canal. Él tenía todas las cartas. Para reingresar al juego, tenía que voltear la mesa. Accedí a mi terminal, pero esta vez evité la red prístina del santuario. Profundicé en los protocolos más antiguos del sistema y encontré lo que buscaba: acceso a una frecuencia de transmisión de emergencia previa al colapso. Era una bengala digital, un grito en la oscuridad que cualquiera con el equipo correcto podía escuchar. Era ruidosa, cruda y desesperada. Era perfecta. Transmití una sola oración sin encriptar. Proyecto Rosetta. Damián Rojas propone una fusión. No tuve que esperar mucho. 1 hora después, un panel de mantenimiento que nunca había notado antes se deslizó en la pared de mis aposentos, revelando un hueco oscuro. Dentro había una pequeña tableta de datos sin rasgos distintivos. En su pantalla había un conjunto de coordenadas y una hora. Nada más. Salir fue sorprendentemente fácil. Los amos de la mansión nunca vigilan a un esclavo que quiere caminar de vuelta a los campos. Usé el mismo poncho gris, el mismo respirador, y me escabullí a través de la misma esclusa de aire utilitaria. Esta vez, sin embargo, tenía una bolsa de musgo de higo detrás de mis orejas. Necesitaba el silencio. Necesitaba pensar. Las coordenadas me llevaron a la aguja destrozada de lo que una vez fue la sede corporativa. Subí 30 pisos de escaleras de emergencia. El nido de Santiago estaba en el piso superior, en lo que había sido la oficina del CEO. El espacio era una telaraña funcionalidad rescatada. Cables serpenteaban por el piso, sujetos con tiras de resina endurecida. Una docena de tabletas de datos desiguales estaban dispuestas en semicírculo, mostrando transmisiones de vigilancia de las ruinas circundantes, datos atmosféricos y lecturas de energía complejas. En el centro de todo, sentado en una silla remendada, estaba Santiago. Era más delgado de lo que imaginaba, un hombre hecho de telas prácticas en capas y propósito no dicho. Su rostro era un vacío tranquilo, sus ojos en constante movimiento, evaluando. Una fusión, dijo Santiago sin inflexión. Un movimiento audaz para un hombre sin activos. Te equivocas, respondí entrando a la habitación con las manos abiertas y lejos de mi cuerpo. Tengo un activo que nunca tendrás. Soy la anomalía. Soy la semilla salvaje en el cultivo del agricultor. Y te tengo que agradecer por ayudarme a entender eso. La adulación es una moneda sin valor. Esto no es adulación. Es un preámbulo a una propuesta de negocios. Me superaste. Bien jugado. Tomaste mi inteligencia, la reempaquetaste y estás preparado para venderla al mejor postor. Un plan sólido a corto plazo. Caminé hacia los restos destrozados de la gran ventana de la oficina, mirando hacia la ciudad muerta y gris. ¿Pero qué pasa después de que la vendas, Santiago? Obtienes un pago único. Y a cambio, creas caos. Le das la verdad a personas que no pueden manejarla. El santuario entrará en pánico. Las tribus verán a su Dios revelado como una máquina. Todo el sistema que has aprendido a explotar tan perfectamente colapsará en una anarquía gritona e improductiva. Y entonces los agricultores, molestos por el ruido, podrían decidir esterilizar el campo y comenzar de nuevo. Tu negocio será liquidado junto con todos los demás. Me volví hacia él. Vender la verdad es lo menos rentable que podrías hacer con ella. Un destello en sus ojos. Estaba escuchando. Estaba calculando. Tú y yo, continué, somos las únicas 2 personas en este planeta que entendemos las reglas del juego. Sabemos lo que es realmente el canto de los huesos. Podemos predecir el engrosamiento del velo. Somos los únicos que pueden ver la mano del agricultor. ¿Por qué regalaríamos esa ventaja? ¿Por qué regalaríamos la capacidad de ser los únicos hombres cuerdos en un manicomio global? Estás proponiendo una sociedad, dijo. Estoy proponiendo un cartel. Lo corregí. No vendemos la verdad. La acaparamos. La aprovechamos. Usamos nuestro conocimiento del sistema para manipular a ambos bandos. Nos convertimos en los corredores sombríos que guían las políticas del santuario. Nos convertimos en los oráculos que susurran advertencias a las tribus. Podemos controlar el flujo de recursos, de miedo, de esperanza. Dejamos de ser carroñeros peleando por migajas de la mesa y nos convertimos en las únicas 2 ratas que saben cómo entrar a la despensa.
Di un paso adelante, extendiendo mi mano. Era un gesto de otro siglo, un símbolo de contrato. Olvida ser el corredor que vende un secreto, dije. Seamos los dioses que lo conocen, reyes de la granja, incluso si nunca podemos matar al agricultor. Santiago miró mi mano extendida. Miró hacia el mundo muerto en el que sobrevivía tan expertamente. Toda su filosofía estaba construida sobre lo tangible, lo cuantificable, lo rentable. No tenía ego que se interpusiera en un modelo de negocio superior. La lógica era aguda e ineludible. Lentamente, extendió la mano y estrechó la mía. Su apretón era firme, seco y completamente carente de calidez. Era una transacción. Una nueva y aterradora compañía acababa de formarse. Nos habíamos convertido en una reunión de junta de dos hombres para el fin del mundo. En la ruina polvorienta de la oficina del CEO, esbozamos la arquitectura de nuestra nueva realidad. Mi voz, liberada del canto de los huesos por el musgo de Ivo, sonaba fuerte y segura. Estaba en mi elemento, delineando una estrategia de información aprovechada y pánico controlado. Comenzamos con el suministro de agua del santuario, decía, caminando frente a la ventana destrozada. Usamos tu acceso para alterar sutilmente el balance mineral. Nada letal, solo lo suficiente para activar sus sensores. Creamos un problema. Luego, a través de un intermediario proporcionamos la solución, atribuyéndola a una cepa de algas de la superficie que solo una tribu modificada específica sabe encontrar. Creamos una dependencia. Nos convertimos en los consultores indispensables para una crisis de nuestra propia creación. Fase 1. Establecer dominio del mercado. Santiago estaba sentado en su trono improvisado, limpiando su rifle de energía. Procesaba mis palabras, despojándolas de su grandeza corporativa y reduciéndolas a una ecuación pragmática pura. El riesgo está en la transferencia de información, cualquier contacto directo. Su voz se apagó. Inclinó la cabeza, un movimiento animalístico sutil. ¿Sientes eso? Dejé de caminar. El musgo detrás de mis orejas funcionaba. Mi mente era una sala de juntas silenciosa y ordenada. No siento nada. No, dijo, dejando el rifle. Está cambiando. Y entonces lo sentí, no a través de mis oídos o huesos, sino como una presión contra mi cráneo. La cura de Ivo era un escudo contra el zumbido ambiental del agricultor, pero esto era diferente. Esto era una transmisión dirigida, un haz enfocado de pura malevolencia. No era una canción, era el chirrido de un bucle de retroalimentación, una molienda, una vibración nauseabunda que evitaba mi audición y iba directo a mi tronco encefálico. ¿Qué es? Jadeé, tambaleándome hacia atrás, una mano apretándome la cabeza. Santiago agarró su rifle, su pragmatismo cambiando instantáneamente de planificación a pura supervivencia. En el rincón más alejado de la habitación, las sombras comenzaron a comportarse de manera extraña. Dejaron de conformarse a las leyes de la luz, en su lugar replegándose hacia adentro, profundizándose, coagulándose. Las motas de polvo en el aire cesaron su baile perezoso y fueron arrastradas hacia un punto central, arremolinándose en un vórtice de materia oscura y coalescente. No apareció en un destello. Se desenvolvió del tejido de la habitación, un nudo de incorrección tirando de sí mismo hacia una forma coherente. Lo que se paró allí era una blasfemia contra la geometría. Era una construcción suave y fluida de un material parecido a la obsidiana pulida, aproximadamente de 2 metros de altura. No tenía extremidades, ni cabeza, ni rasgos. Era un pilar de oscuridad viva y silenciosa, su superficie bebiendo la luz débil, sin devolver nada. No se paraba en el piso, flotaba a unos centímetros de él, sin hacer sonido, sin desplazar aire. Era una escardadora, un dron de control de plagas del jardín de los dioses, y me estaba mirando. Lo supe incluso sin ojos para ver. Su enfoque era absoluto. Santiago reaccionó primero. Levantó su rifle y disparó un rayo de energía blanco y ardiente. El rayo cruzó la habitación en un instante y golpeó a la escardadora justo en su centro. No hubo explosión, ni sonido de impacto.
La energía simplemente fue absorbida. Desapareció en la superficie negra como una gota de lluvia en un alquitrán, sin dejar ni siquiera una ondulación. La escardadora no reaccionó. No registró el ataque de Santiago ni siquiera su existencia. Él era un hongo nativo, una parte predecible del ecosistema. Yo era la especie invasora. Fluyó hacia mí. Su movimiento era inquietantemente suave, un deslizamiento sin fricción a través del piso polvoriento. No había intención en su avance, ni ira ni malevolencia, solo el simple e inexorable propósito de un conserje limpiando un derrame, de un anticuerpo neutralizando una célula extraña. Yo era un error de cálculo, una línea de código defectuosa que necesitaba ser eliminada del sistema. Retrocedí a toda prisa. Mi estrategia corporativa, mi gran plan para ser el rey de la granja, disolviéndose en la estática chillona de mi cabeza. Mi espalda golpeó el marco de la ventana destrozada. No había dónde ir. 30 pisos de aire muerto estaban detrás de mí. Frente a mí había un conserje negro y silencioso de las estrellas que venía a sacar la basura. Y yo era la basura. La última herida narcisista infligida por algo que ni siquiera sabía mi nombre. Y en ese momento de absoluta bancarrota, mi yo más antiguo y verdadero resurgió. Un depredador acorralado no entra en pánico. Se liquida. Santiago, la tableta. Consígueme un canal seguro con Montemayor. La escardadora estaba a 3 metros. El aire a su alrededor se volvía visiblemente más frío, una escarcha fina comenzando a florecer en el piso polvoriento en su camino. Santiago, crédito a él, no vaciló. Era una criatura de pura supervivencia. Su propia vida estaba ahora inextricablemente ligada a mi próximo movimiento. Arrebató una tableta de datos de su soporte. El núcleo de energía de esta terminal. ¿Puedes sobrecargarlo desde aquí? Una falla en cascada. Pregunté, mis ojos sin apartarse de la forma que avanzaba. Tomaría todo el piso. ¿Por qué? ¿Una distracción? Una declaración de cierre. Respiré. La tableta en sus manos sonó. El canal estaba abierto. Es una ráfaga de texto unidireccional. No obtendrás respuesta. La escardadora estaba a 1,5 metros. Podía sentir el vacío de su presencia. Una nulidad profunda que atraía el calor de mi cuerpo. Arrebaté la tableta de Santiago. Mis pulgares, resbaladizos por el sudor, se movieron con una velocidad nacida de la finalidad. Esta era la última transacción. Los términos tenían que ser perfectos. A la doctora Valeria Montemayor. Oferta. Códigos de activación finales. Ubicación de la enzima aislada. C12 vital para la integración genómica. Santiago entregará muestra física. Precio. Tu base de datos de investigación completa sin redacciones. Todos los archivos relacionados con reparación, replicación y degradación genómica. Subir al servidor de depósito muerto X77. Ahora, la aceptación es tu única respuesta. Apreté enviar. Pasó una eternidad en segundos. Luego apareció un pequeño icono verde en la tableta. Una sola palabra. Subiendo. Había aceptado el trato. Ahora, le dije a Santiago. Él ya estaba allí, manipulando los antiguos sistemas de energía hacia el núcleo de la terminal. Un zumbido bajo y quejumbroso comenzó a crecer, vibrando a través del piso. La escardadora estaba lo suficientemente cerca como para ver la ausencia de reflejo en su superficie perfecta. Levantó una protuberancia sin rasgos, un miembro formándose de la oscuridad suave. Se extendía hacia mí. Santiago me hizo un gesto con la cabeza, un movimiento brusco y final. Vete. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Me escabullí de lado lejos de la ventana, pegándome a la pared. Santiago ya se movía hacia una escotilla de servicio que ni siquiera había notado. La abrió de un tirón, revelando un eje oscuro y enorme lleno de cables gruesos. Con el enfoque de la escardadora completamente en mi posición original, me lancé hacia la escotilla. Detrás de mí, un destello blanco cegador despojó a todo el mundo de su color, seguido un microsegundo después por una onda expansiva que me arrojó al eje. Me aferré a un cable grueso y grasoso mientras la oficina sobre nosotros implosionaba.
El estruendo era ensordecedor, un golpe físico que sacudió toda la aguja. Escombros, polvo y tabletas de datos destrozadas llovieron más allá de nosotros hacia la oscuridad. Nos desvanecimos en las entrañas de la ciudad muerta, dos fantasmas escapando de nuestro propio funeral. Horas después, acurrucados en un estrecho conducto de mantenimiento muy bajo tierra, Santiago me pasó una tableta de datos. En la pantalla estaba el trabajo de toda la vida de Valeria, la ciencia de la creación y la destrucción, ordenada e indexada. Miré la pantalla brillante. Lo había logrado. Había cambiado el mundo por una oportunidad de salvarlo, solo para cambiarlo de nuevo por un libro. Valeria tenía la vida de su hija. Los cosechadores tenían su granja tranquila y productiva. Y yo tenía el manual de instrucciones. No me había convertido en un héroe. No me había convertido en un rey. El universo me había mostrado mi completa insignificancia, y yo había respondido haciendo la elección más puramente transaccional que podía. Había vuelto a mi naturaleza más verdadera, no un depredador alfa, porque había visto al verdadero alfa. Era algo más silencioso ahora, algo más peligroso, un fantasma en la máquina, una rata en las paredes de la granja de Dios. Y tenía la patente tanto de la semilla como de la plaga. El mercado estaba abierto, y por primera vez en mi larga vida, yo era el único vendedor. 6 meses. 6 meses desde que nuestra compañía de 2 se incorporó en fuego y ruina. Ahora operamos desde un centro de comunicaciones subsuperficial previo al colapso. Una caja de concreto enterrada tan profundamente que apenas podemos sentir el zumbido del agricultor. Santiago, con su genio de carroñero, ha adaptado los viejos servidores en una red planetaria privada. Él monitorea el mundo digital. Yo monitoreo el biológico. En mi pantalla principal observo el canto de los huesos. Ya no es un sentimiento, es una línea en un gráfico, una forma de onda compleja que he aprendido a leer como una cotización de bolsa. Una ligera caída en la frecuencia portadora en el sector beta 9 precede un periodo de mayor agresión en las tribus locales. Un pico del 3% en amplitud corresponde a un engrosamiento del velo en el perímetro occidental del santuario. Los caprichos del agricultor se han convertido en tendencias de mercado predecibles, y somos los únicos analistas que pueden leer el gráfico. Ya no tenemos que sufrir la señal. Santiago sintetizó una frecuencia contraria, una versión tecnológica del musgo de Ivo. Transmite desde un pequeño dispositivo abrochado a mi cinturón, tallando un bolsillo de silencio perfecto y hermoso, donde quiera que vaya. Hemos convertido el silencio en un arma. Santiago se desliza hacia la habitación. Silencioso como un fantasma. Coloca una tableta de datos a mi lado. El rendimiento hidropónico en el santuario 3 hectáreas ha caído un 17%, justo como se proyectó. Dice. Su voz una declaración plana de hechos. El consejo está entrando en pánico. Nuestro contacto de terceros acaba de hacer una oferta para venderles una cepa de algas ricas en nutrientes. Una que resolverá el problema. ¿Y nuestro precio? Pregunto, sin apartar la vista de mi pantalla. Aceptable, responde. Pagan una prima por una cura a una enfermedad que inventamos. Es un ciclo limpio y rentable. Somos la mano invisible guiando el mercado de la supervivencia. Toco un comando en mi consola, abriendo otra transmisión. Esta es más difícil de obtener. Una toma en ángulo alto robada de una cámara de seguridad del santuario en un biodomo recreativo. En la pantalla, la doctora Valeria Montemayor está empujando a una niña en un columpio. Luciana. El cabello oscuro de la niña vuela detrás de ella, sus piernas pateando el aire. No solo está viva, es vibrante. La decadencia genética se ha detenido, revertido. Valeria no sonríe, pero la tensión desesperada y atormentada ha desaparecido de sus hombros. Parece tranquila. El universo sin su hija en él era uno que no valía la pena salvar. Tomó su decisión. Lo salvó. Observo por un momento, mi expresión sin cambios. No hay sentimentalismo en mi mirada. Soy simplemente un inversionista revisando una transacción pasada. Se hizo un trato. El activo fue entregado. Y el cliente parece satisfecho. El archivo está cerrado. Cambio de vuelta a la transmisión del canto de los huesos. Zumba a lo largo.
Una línea de guión constante e indiferente. El gran motor cósmico de la granja sigue funcionando, ajeno a los ratones en sus paredes. Pero no somos ratones ordinarios. Hemos aprendido a leer el almanaque del agricultor. Sabemos cuándo plantará, cuándo regará y cuándo cosechará. Mi mirada se desvía hacia el icono en la esquina de mi pantalla. Un solo archivo negro encriptado más allá incluso de las habilidades de Santiago para descifrar sin mi clave. La ciencia completa de la genética humana. Una cura para cada mutación. Una plaga para cada pureza. Es el activo más valioso del planeta. Me recuesto. El aire reciclado y fresco del búnker acaricia mi rostro. El agricultor cree que es dueño del campo. Se equivoca. Solo lo gestiona. La verdadera propiedad pertenece al que controla la semilla. Él tiene su canción, pero yo tengo el código fuente para todo el cultivo. Y tarde o temprano, incluso un dios necesita actualizar su inventario. La pregunta ya no es cómo sobrevivir a la cosecha. La pregunta es, ¿qué pagaría un agricultor por una semilla que crece para siempre? Es hora de comenzar a redactar un prospecto.